Bien, nosotros vamos a ver la Revolución Rusa, que es uno de los procesos históricos que va a impactar en el mundo y que va a traer grandes cambios. Para eso lo vamos a ver en dos partes. Primero y principal, tenemos que decir que el Imperio Ruso era una nación esencialmente rural. El 85% de su población vivía fuera de las ciudades, había un alto porcentaje de campesinos que no tenían tierras, eran pobres, analfabetos, y lo que va a producir un cambio, o sea, o va a encender la chispa de una revolución, va a ser la guerra ruso-japonesa de 1904-1905, donde ganan los japoneses. El zar Nicolás II, que es la persona que gobierna Rusia, que es como una monarquía, no atiende a estas solicitudes y procede a reprimirla con fuego y sangre. Esto resulta en el Domingo Sangriento, en que la Guardia Imperial rusa acribilla a los manifestantes y acá comienza un movimiento crítico para la monarquía. Las causas son la situación de opresión y pobreza a la que estaba sentenciada el campesinado ruso desde hacía mucho tiempo, sosteniendo sus vidas al mando absolutista de la monarquía. Además, el fracaso en el intento por sostener el ritmo de la producción rusa durante la Primera Guerra Mundial, que desata una crisis económica y social que produjo hambruna, escasez de mercancías y colapso de las estructuras del Estado. Esto da origen a niveles de organización popular. Como dije, el Domingo Sangriento es como la chispa que enciende a la población rusa. Manifestantes desarmados, encabezados por el padre Gapón, fueron tiroteados por los soldados de la Guardia Imperial mientras marchaban hacia el palacio para presentar una petición al zar Nicolás II. Ante esta situación y ver que el contexto no lo acompañaba a Nicolás II, lo que hace es instaurar la Duma. Esto fue el 6 de agosto de 1905 y lo que hace es convocar a una convocatoria a la que inicialmente se suponía que era como un órgano consultivo. En esta convocatoria, Nicolás II se comprometía a introducir libertades civiles y a brindar una mayor participación al pueblo en la Duma estatal. Para que entiendan, como la Duma pasaría a formar como un congreso. Asimismo, se dotaría a esta Duma de poderes legislativos y de sobreseguimiento, o sea, suspender un proceso judicial por falta de pruebas u otro motivo. Y pese a esto, a esta convocatoria a una Duma, el zar promulgó la Constitución rusa de 1906, y donde se contradecía el manifiesto de octubre anterior, donde los ministros del zar no podían ser designados por la Duma y no tenían que responder ante ella, y el zar tenía el poder de disolver la Duma de manera unilateral, convocando nuevas elecciones. Resumiendo, Nicolás II instaura esta Duma para apaciguar las aguas. Sigue manejando Rusia como una autocracia, en el gobierno una sola persona, todo pasaba por él. A la vez aparecen los soviets que nacen de este Domingo Sangriento. La palabra soviet significa que es una asamblea o un consejo. Estas asambleas eran formadas por obreros, soldados, así como campesinos y ciudadanos. Y a través de los soviets, la clase obrera rusa puede reforzar su presencia y abatir al régimen de Nicolás II en 1917, que esta sería la segunda parte que vamos a trabajar. Los soviets, o sea, la clase obrera, extienden sus ideas que son revolucionarias y van a gestar la lucha contra el zarismo. Y una vez que cae el zarismo, o sea, este gobierno capitalista, se forma la Unión Soviética. Y a través de los soviets, los bolcheviques, que es un partido político de Rusia, va a constituir su estructura política en el nuevo régimen. Nicolás II, con el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, pone en evidencia de que la corrupción del gobierno y es ineficiente, y además el ejército,
que estaba muy mal equipado y muy mal manejado, porque él asume toda la responsabilidad, pierde millones de hombres eh, frente a los alemanes y al imperio austrohúngaro, además del otomano. Y para ir cerrando, eh, eh, Nicolás II está casado con Alejandra, que había nacido en Alemania, y sospechaban de que estaba jugando a favor del país contrincante. Además de que Nicolás II está muy influenciado por Rasputín, que era como un monje que lo hacía tomar determinadas decisiones que la población rusa empezó a considerar de que no iban. El país empieza a estar mal por la Primera Guerra Mundial, sufre por la escasez y por la inflación. En ese contexto, ya para marzo de 1917, los trabajadores volvieron a organizar gigantescas manifestaciones en Petrogrado y la violencia se adueña de la ciudad. Con la autoridad del zar hecha pedazos y críticas por todos lados, Nicolás II tiene que renunciar en favor de su hermano que era Mijael, pero Mijael no aguanta más que un día y entonces la Duma tiene que instaurar un gobierno provisional que es liderado por Kerensky, que es del Partido Liberal de los Mencheviques. Y después vemos la segunda parte de la Revolución Rusa.